esta oportunidad nos acompaña el doctor Eduardo Ortega Barría. Bienvenido, doctor. Buenos días. El doctor es médico panameño, entrenado en pediatría, enfermedades infecciosas y parasitología, además de investigador clínico. Actualmente funge como secretario nacional de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Doctor, queremos empezar que nos hable un poco de usted. ¿Cómo se llega a la decisión para dirigir el programa de vacunación contra la COVID? A ver, vayamos como un poco para atrás. Soy chorrerano. Vengo de una escuela pública de La Chorrera, la Pedro Pablo Sánchez, de lo cual me siento muy orgulloso. Y de ahí muy joven me fui a México a estudiar. Vengo de una escuela médica clásica donde aprendemos a diagnosticar y hacer recetas para los pacientes. Luego decidí estudiar pediatría y cuando terminé pediatría quería hacer enfermedades infecciosas y tuve la fortuna de coincidir en México con una persona que iba regresando de Boston, que era un investigador mexicano muy prestigioso, y ahí descubrí la investigación. Había hecho medicina, había hecho pediatría, estaba comenzando enfermedades infecciosas. Ahí hice una maestría en investigación clínica y estaba en una disyuntiva si me regresaba a Panamá, me quedaba en México, y mi maestro había regresado a Boston en esa época, estaba en Harvard, y me mandó un pasaje y me dijo, vente un mes, investigas si te gusta y cuando regresas puedes decidir si te quedas en México o te regresas a Panamá. Así que ese mes se convirtió en 11 años. Tuve 6 años en Boston, ahí hice medicina tropical, investigación en parasitología y después me fui 5 años a California donde seguí haciendo un poco de investigación, queriendo regresar a Panamá. Era la época en que el Gorgas estaba en transición. Yo quería regresar al Gorgas, era el sueño de mi vida. Y finalmente alguien me ayudó a regresar a Panamá. Así que le dije en California a mis maestros que me regresaba. Me preguntaron cuánto te van a pagar. Le dije no sé. ¿Dónde está la oferta de trabajo? No tengo oferta de trabajo. Es una promesa de que si me regresaba me nombraban. Y pues que pensaban que estaba loco, ¿no? Así que me vine. Era el sueño de mi vida regresar a Panamá. Llegué al Gorgas. Estuve año y medio en el Gorgas. De ahí salí, me tocó fundar Indicasat, que es un instituto de investigación formado por panameños desde hace aproximadamente 18 años. Y ahí comenzamos a hacer algo de investigación. Me identificó la industria farmacéutica, me invitaron a unirme a ellos y me convertí en vicepresidente de investigación de vacunas para América Latina de GlaxoSmithKline, que es la compañía de vacunas más grande del mundo. Y durante 15 años trabajé desarrollando vacunas para GlaxoSmithKline. Tengo 35 años haciendo investigación académica y clínica y 21 años trabajando en vacunas. Pero su designación como secretario de Senacid fue previo, en ese momento no se sabía que íbamos a tener una pandemia y que usted iba a estar No, al frente de la... a ver, era el sueño de mi vida. Yo siempre he querido influenciar la investigación panameña y de Claro. hecho por eso me regresé de California. No se había podido, siempre lo había pensado. Cuando la administración actual cambia, yo estaba en Alemania en una reunión, me llaman una noche de Alemania, que era la tarde de Panamá, y me preguntan si consideraría dirigir la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Estaban buscando candidatos, me querían hacer un candidato, era lo que había querido hacer toda la vida, así que dije que sí, pero la compañía decidió que no podía hacerlo si no pasaban 2 años para Claro. una transición adecuada. Así que ese 2 años se convirtió en 1 año y finalmente, antes de la pandemia, en julio del año 2019, comenzamos un poco a orientar algunas cosas. Ahí comenzamos a considerar la posibilidad de crear un centro de investigación de vacunas. Originalmente iban a ser vacunas animales y en diciembre llega la pandemia. Así que en enero, cuando llego a la secretaría, cambiamos de dirección un poco el proyecto y ahí comenzamos a trabajar en la conceptualización de un centro de investigación de vacunas. Así que en realidad la idea de venir a la secretaría fue 1 año antes de que la pandemia nos pegara a nivel mundial. Sin embargo, los que trabajamos en la industria farmacéutica sabíamos que venía una pandemia, pensábamos que iba a ser una pandemia de influenza aviar, nos estábamos preparando para una pandemia de influenza aviar, así que no fue una sorpresa completamente que tuviéramos en el medio de una pandemia. La sorpresa es el agente causal,
el coronavirus nos agarró por sorpresa. Doctor, ya llevamos más de un semestre en diferentes partes del mundo con la aplicación de las vacunas. En Panamá también ya se avanza el proceso. Hemos visto que en estas últimas semanas se ha acelerado mucho más la vacunación. ¿En qué etapa estamos y cuáles son los próximos pasos? ¿Qué queda en lo inmediato? Estamos en el momento que queríamos estar, ¿no? A la ofensiva contra el virus. Es una carrera de las vacunas y los seres humanos contra el virus. El virus intenta adaptarse y nosotros intentamos controlarlo. Finalmente tenemos las cantidades de dosis que queríamos tener desde hace mucho tiempo. En enero, cuando nos llegan las primeras dosis, pensábamos que íbamos a tener 500.000 de dosis inmediatamente y nos llegaron 12.500 dosis. Así que fue un poco frustrante que no tuviéramos las dosis en las cantidades y en los momentos que las queríamos. Hoy en día creo que estamos en un buen momento desde el punto de vista de que tenemos las dosis necesarias, las estamos aplicando rápidamente y la población panameña las está aceptando. Lo malo de todo esto es que el virus ha cambiado. Así que el virus original que teníamos en diciembre del 2019, primer trimestre del 2020, ahora ha cambiado. Entonces la velocidad es lograr vacunar al mayor número posible de panameños, sobre todo con 2 dosis, antes de que la variante Delta llegue al país, porque entonces estaríamos en problemas. Con esto de la variante Delta, ¿se preveía, no necesariamente la Delta, pero que algún tipo de variante al momento de la fabricación, los experimentos con la vacuna, se preveía esto, de que fueran eficientes, eficaces para combatir esto? Es una excelente pregunta, ¿no? Porque casi todas las vacunas están basadas en una sola proteína, que es la proteína que está en la parte de afuera del virus, la más importante desde el punto de vista que es la que el virus utiliza para pegarse a las células y para entrar dentro de las células. Este es un virus grande, este es un virus de ácido ribonucleico. Los ácidos ribonucleicos están hechos de 4 letras y dependiendo de la secuencia de letras que tú tengas, el virus produce las proteínas que utiliza para funcionar. Tenemos que recordar que los virus son sustancias inertes si los dejamos en una superficie, no es capaz de multiplicarse. El virus necesita entrar a una célula para utilizar a la célula para multiplicarse. Así que su único objetivo es entrar a una célula y multiplicarse dentro de las células. Los virus de ácido ribonucleico son malos copiándose. Ellos tienen una especie de código de barras que es lo que les permite a ellos multiplicar su ácido ribonucleico. Pero cada vez que lo hacen, cometen errores en la secuencia de las letras. Es como si escribieras un libro y tienes errores ortográficos. Okay. Esos errores ortográficos hacen que el virus pueda cambiar. Ahora, la mayoría de los errores ortográficos no afectan al virus, un porcentaje afectan al virus, esos nunca los vemos porque no son capaces de multiplicarse. Pero ciertos errores ortográficos hacen que el virus adquiera una mayor capacidad para multiplicarse dentro de nosotros, para transmitirse de persona a persona y para escapar la respuesta inmune, porque en la lucha entre el virus y nuestro sistema inmune, que intenta neutralizarlo, el virus intenta evadir esa respuesta inmune. Así que de alguna manera, siendo un virus de ácido ribonucleico, sabíamos que era posible que esto ocurriera, pero siendo un virus tan grande, él tiene una proteína que intenta borrar los errores. Lo que pasa es que no es tan bueno borrando los errores y siempre que se copia tiene una variante diferente. Entonces no siempre se copia igual. Y eso hace que escape al sistema inmune. Sobre todo los virus pandémicos tienen el gran problema que nuestro sistema inmune no los conoce. Como nuestro sistema inmune nunca los ha visto, no tenemos una inmunidad previa que nos proteja. Recordemos que a lo largo de miles de años de evolución de la especie humana, en su interacción con diferentes microorganismos, nuestro sistema inmune ha desarrollado mecanismos para defendernos. En este caso no funcionan porque nuestro sistema inmune nunca ha visto un virus igual a este. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí y estamos de vuelta en unos segundos en Conversando con el doctor Eduardo Ortega Barría. Estamos de vuelta en Conversando con. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Eduardo Ortega Barría conversando sobre vacunas y la pandemia del COVID-19. Doctor, antes de la pausa nos explicaba un poco sobre el ADN, el ARN,
explíquenos un poco para nuestros televidentes las diferencias, seamos aquí un poco profesores universitarios. Sí, muchas gracias. A ver, los virus necesitan pasar de una persona a otra persona para poder multiplicarse. La manera que a mí me gusta explicarlo, en particular con el coronavirus, es que él tiene en la parte de afuera una especie de llave. Para poder entrar a la célula, tiene que entrar a una cerradura y abrir la puerta a esa célula. Los virus están hechos de ácido ribonucleico o de ácido desoxirribonucleico y son inertes. De hecho, si usted lo deja sobre una superficie, ellos no son capaces de multiplicarse. Usted regresa y ellos se destruyen porque se desecan. Una vez que ellos entran al cuerpo, ellos tienen solamente una salida. Si lo mata, el virus desaparece. Si el sistema inmune logra neutralizarlo, el virus desaparece. Así que la única escapatoria que tiene es pasar de una persona a la otra persona. Ese es el único motivo de la existencia de estos microorganismos. Destruyéndolo a usted, ellos desaparecen. Por eso tenemos virus, por ejemplo, como el virus de inmunodeficiencia humana adquirida, que no matan a la persona donde ellos están y por mucho, mucho tiempo pueden multiplicarse en estas personas sin causar síntomas. En este caso, este virus causa una respuesta inflamatoria muy severa, afecta múltiples órganos y esa afectación multisistémica termina matando a la persona. Aunque la variante Delta no estaba cuando se desarrollaron las vacunas, las evidencias recientes indican que son efectivas las vacunas incluso contra esta variante, la mayoría. Así es. Ellos mutan en diferentes partes. Cuando mutan en particular en la llave, en la parte de la llave que facilita esa entrada, pueden entrar mucho más fácilmente a las células. Y esto es lo que ocurre en el caso de la variante Delta. De hecho, estas variantes ocurren en ausencia de las vacunas. Las primeras variantes que comienzan a circular a principios del año 2020, ellas se originan sin que hubiera una vacuna existente. Posteriormente ocurre en el Reino Unido, posteriormente en Sudáfrica, ocurren en Brasil y finalmente la variante Delta, que la conocemos como la doble mutante, se origina en la India y posteriormente se disemina por todo el mundo. Hoy en día, por ejemplo, representa 80, 85, 90% de todos los aislamientos virales que ocurren, por ejemplo, en Estados Unidos de Norteamérica, en países de Europa y en el caso de Israel. Las vacunas funcionan. La buena noticia es que aunque haya mutaciones, no es que el virus haya cambiado completamente. ¿Y qué es importante? Nuestro sistema inmune ha desarrollado un mecanismo en el cual es capaz de reconocer diferentes partes del virus. Si este es el virus, lo bueno es que el sistema inmune puede reconocer diferentes partes del virus, pero también secuencias de proteínas, en particular de la proteína S, de tal manera que esta variante puede discretamente escaparse de las vacunas, pero no lo logra hacer totalmente. Así que las vacunas que hoy tenemos en Panamá, la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Pfizer, tienen una efectividad con 2 dosis por arriba del 90% en contra de la variante Delta. Doctor, después de estos meses, ¿qué evidencias hay en Panamá? Por lo menos los grupos, por ejemplo, los grupos que se vacunaron primero han demostrado, han bajado los casos entre esos grupos, los grupos de mayor riesgo. Comenzamos vacunando primero al personal de salud. La idea era evitar que se colapsara el sistema de salud. De hecho, a principios de la pandemia, yo era parte de un grupo de chat en donde compartíamos información y tristemente veíamos el reporte de aquellos médicos que fallecían a lo largo de la pandemia. Yo recuerdo que paramos cuando iban aproximadamente 36 médicos que habían fallecido en esa época de la pandemia. Vacunamos primero al personal de salud, no estamos viendo fallecimientos en personal de salud posterior a la vacunación. Después vacunamos a los mayores de 60 años de edad. Lo que estamos viendo ahora en los hospitales es que las admisiones son personas más jóvenes, entre 20 y 59 años de edad. Posteriormente hemos ido bajando la edad de vacunación. Recientemente comenzamos a vacunar desde los 40 años de edad hacia arriba y aún más recientemente desde los 16 años de edad hacia arriba. Hoy tenemos información que nos dicen que las personas vacunadas que se infectan es un número mínimo de los que se han vacunado en Panamá. Junto con el Departamento de Epidemiología y el Ministerio de Salud hemos analizado esa información y sabemos, por ejemplo, cuando lo analizamos ya había 1 millón de personas vacunadas
Y nos habíamos encontrado que de las personas vacunadas que eran positivas con la vacuna de Pfizer, solamente era 0.3% de los vacunados. Con la vacuna de AstraZeneca, 0.3% de los vacunados. ¿Eso qué significa? Que 99.7% de los vacunados no se han infectado en nuestro país con coronavirus. El número que ha sido positivo después de la vacunación es mínimo. También sabemos por datos del Hospital del Niño, por ejemplo, del personal de salud, que la vacuna tiene una efectividad del 97%. Y creo que ellos solamente han reportado 11 casos de personas infectadas en su personal de salud. Eso es mínimo, eso significa que la vacuna en nuestro país está funcionando. Al ritmo que vamos, ¿estaremos preparados para cuando llegue la variante Delta? ¿Es inminente que llegue la Delta a Panamá? La carrera hoy es tener 2 dosis de la vacuna en el mayor número posible de panameños. Al día de hoy tenemos 2.8 millones de dosis administradas. Eso significa aproximadamente 62 dosis por 100 panameños. Sin embargo, solamente el 17% tiene 2 dosis, el 45% tiene 1 dosis. Así que la carrera al día de hoy es administrar la segunda dosis lo más pronto posible. Las últimas 2 semanas en Panamá colocamos más de 1 millón de dosis de vacuna. En las próximas semanas nosotros queremos aplicar 1.5 millones de dosis en este mes, en el mes de agosto. Pero en realidad la carrera que tenemos es aplicar segundas dosis. Así que en el mes de agosto, septiembre y octubre aceleramos la aplicación de la segunda dosis. La carrera es 2 dosis versus la Delta, porque 2 dosis funcionan. Una dosis de la vacuna de AstraZeneca y de la vacuna de Pfizer tiene una efectividad solo del 35%. Así que la segunda dosis es la crítica y es la que nos va a proteger contra la variante Delta. ¿Y la variante Delta, el control es que son el aeropuerto, las entradas al país? Es una combinación de algo que funciona contra todas las variantes, y eso es mascarilla, eso es distanciamiento social, eso es evitar aglomeraciones. Eso, combinado con la vacunación, nos va a ayudar. En el aeropuerto, lo que tú puedes hacer un poco es enlentecer la llegada de la variante Delta al país. No lo vas a lograr del todo. Las fronteras son porosas. Nosotros tenemos personas migrando desde Sudamérica, legal e ilegalmente, algunos por tierra. Tenemos personas en la frontera con Costa Rica. Nuestro país es un hub aéreo donde llegan personas de todas partes del mundo. Así que en algún momento determinado la variante Delta va a llegar al país. Hay 132 países donde se ha reportado. Así que Panamá no se va a escapar. Lo que estamos haciendo ahorita es comprando tiempo. Mientras más se demore en detectar, aunque es posible que ya esté, significa que la transmisión es tan baja que la vigilancia genómica del Gorgas todavía no la ha detectado. Así que mientras más se demore, mejor. Nuevamente, en agosto comenzamos a poner más segundas dosis, aceleramos en septiembre y en octubre, y en esos 2 meses es donde más segundas dosis vamos a poner. Mientras más se demore la detección acelerada de la variante Delta, vamos a estar en mejor situación. Menor sería el impacto. Vamos a hacer nuevamente una pausa, doctor, y en segundos estamos de vuelta en Conversando con. Estamos de vuelta en Conversando con, en esta oportunidad, el doctor Eduardo Ortega Barría. Doctor, gracias por su tiempo. Antes de irnos a la pausa, veíamos la variabilidad que ha tenido la Delta y todo el impacto que ha causado en esta etapa de vacunación. Ya incluso se empieza a hablar de la necesidad de un refuerzo, de una tercera dosis. ¿Qué dice la evidencia hasta ahora? El día de hoy creo que hay evidencia sólida que indica que hay un grupo de personas que muy probablemente sí van a necesitar una tercera dosis, pero es un grupo particular de personas. En particular, aquellas personas que han tenido un trasplante de órganos, las personas que tienen cáncer, las personas que están recibiendo algún tipo de tratamiento que altera su respuesta inmune, personas con enfermedades autoinmunes. Puede que en algunas personas de mucha edad, arriba de 70, 80 años de edad, ahí es posible que necesitemos una tercera dosis. Hay países que lo están implementando, Israel ya lo hizo, por ejemplo, el Reino Unido lo está considerando, en Estados Unidos todavía es una discusión académica. El tema ahí
tiene que ver un poco también con, en el caso particular de nuestro país, por ejemplo, tenemos segmentos de la población panameña que no han recibido Claro. todavía la primera dosis y necesitamos acelerar para poner la segunda dosis. Entonces creo que esa discusión tiene que ser la prioritaria, ¿no? Cómo aceleramos primeras y segundas dosis y después considerar una tercera dosis. En las personas que tienen sistema inmune normal, el día de hoy no habría una indicación de una tercera dosis. ¿Cuándo pudiera ocurrir? Si tuviéramos una variante nueva que lograra escaparse a las vacunas que tenemos el día de hoy, ahí es posible que necesitemos una tercera dosis para reforzar la segunda dosis. Yo diría que no hay evidencia todavía sólida, consistente el día de hoy para recomendar una tercera dosis en personas que tengan un sistema inmune normal. Y sobre la necesidad de que sean vacunas estacionales como la influenza, que cada año las personas vamos y nos ponemos las vacunas de la influenza, ¿eso se proyecta? Es posible que eso ocurra, ¿no? El virus va a mutar, él tiene una capacidad limitada para mutar. Ujú, Recordemos que las mutaciones más importantes para el virus ocurren en lo que nosotros conocemos como el dominio de unión al receptor, ujú. que es esa famosa llave que yo mencionaba que entra en la cerradura. Las mutaciones en esa parte son las más importantes, pero si él muta mucho para evadir la respuesta inmune, puede que él pierda la capacidad de causar infecciones eficientemente y en algún momento va a haber un gran número de infectados en el mundo y un gran número de vacunados en el mundo Ujú. y eso va a hacer que el virus no tenga esa capacidad para infectarse. Entonces es posible que se convierta en un virus estacional y que regrese cada año o cada 2 años y entonces va a ser necesario vacunarnos periódicamente. El día de hoy no creo que sepamos cuándo eso va a ocurrir. Claro. Creemos que la respuesta inmune de las vacunas actuales va a perdurar durante un tiempo todavía 1 o 2 años más, solo que la otra variable es qué tanto cambia el virus. Si fuera por la vacuna yo diría no necesitamos una tercera dosis y no necesitamos un refuerzo, pero el otro componente importante es el virus y ese balance entre vacuna y virus es el que va a determinar cuándo necesitaríamos una tercera dosis o cuándo este organismo se convertiría en un virus estacional. Recordemos que hay coronavirus que causan resfriado común. 15% de los resfriados comunes hoy son causados por algún tipo de coronavirus. Por eso pensamos que los niños son más resistentes a los coronavirus, porque como a ellos les da mucho resfriado de pequeños, esos coronavirus probablemente les ofrece lo que conocemos como protección cruzada. Ujú. Y ellos tienen pudieran tener cierto grado de protección debido a esos coronavirus que causan resfriado común. Doctor, aunque su especialidad en esto es el tema de las vacunas, le pregunto sobre los síntomas. ¿Han variado? Eh, y el tratamiento, ¿hemos avanzado en el tratamiento para las personas que se han contagiado? Porque eso sería también mucho, si nos hemos enfocado mucho en la vacuna, pero ¿qué hay del tratamiento? Me dio COVID y me tomo una pastilla, como quien se toma algo para el resfriado, ¿no? De hecho, una sorpresa para los que trabajamos en enfermedades infecciosas, ¿no? Ujú, Las vacunas normalmente toman bastante tiempo en ujú. desarrollarse. Los tratamientos son moléculas químicas un poco más definidas. Nosotros esperaríamos que a estas alturas ya tuviéramos mejores tratamientos, pero hay buenas noticias en proceso. Hoy hay 2 tratamientos por lo menos avanzados en fase 2, fase 2B, que parecen tener un efecto muy temprano en el virus. Ok. Hay un tratamiento, por ejemplo, que lo que hace es introducir lo que se conoce como nucleótidos, que son estas letras que yo te hablaba, Ujú, que el virus utiliza para multiplicarse, y cuando esas letras equivocadas, el virus la incorpora en su material genético, hace que el virus se suicide y no se pueda multiplicar. Hay otro tratamiento parecido al que se utiliza para el tratamiento de las personas que viven con virus de inmunodeficiencia humana adquirida, que son antiproteasas. Este virus es muy interesante porque cuando él entra a nuestras células, para poder multiplicarse, él necesita que varias de sus proteínas sean cortadas. Eso lo hace una proteína que se llama proteasa, que no es más que una tijera molecular que corta las proteínas del virus en pequeñas otras proteínas que cuando se organizan hacen la maquinaria para que el virus se sintetice. Hoy hay una antiproteasa muy avanzada en fase 2, 2B, que parece funcionar también, así que nosotros esperamos que para
finales de este año, principios del próximo año, No. pudiéramos tener tratamientos que utilizados tempranamente en esta infección eviten que las personas se enfermen de gravedad. Creo que son buenas Sí, noticias. sí, Merck definitivamente. tiene uno de estos productos, Pfizer tiene otro de estos productos y muy pronto pudiéramos tener tratamientos más específicos. Los que hay el día de hoy no son tan efectivos, ¿no? Hoy tenemos la dexametasona, por ejemplo, que funciona a nivel de modular la respuesta inflamatoria de las personas, pero se utiliza solo en personas hospitalizadas Claro. que tengan una manifestación más grave de la enfermedad. Tenemos algunos monoclonales que algunos virus han logrado escaparse. Hay combinaciones de monoclonales que se llaman cóctel, porque son más de un monoclonal, y estos también pueden neutralizar el virus si uno lo utiliza de una manera temprana. Esos son los tratamientos, diría, que tenemos el día de hoy. No son baratos, son tratamientos lamentablemente muy caros y también la capacidad para producirlos es muy limitada. Las vacunas las producen en cientos de millones de dosis. Estos tratamientos no son tan fácil producirlos. Doctor, hemos visto este COVID ha transformado nuestras vidas en año y medio, casi 2 años. ¿Qué sabemos de su origen? Bueno, ese es un gran debate, ¿no? Y también es un tema geopolítico muy importante. Y pues queremos responsabilizar a la China del origen del organismo. Esto es una zoonosis. Los murciélagos, que son el animal donde originalmente este virus tiene su nicho y en donde estos virus conviven con estos murciélagos, de alguna manera logran saltar de una especie a otra especie, que es un huésped intermediario. Okay. En ese huésped intermediario se adaptan y posteriormente saltan a los humanos. Como yo mencionaba, como nunca lo hemos visto, nos enfermamos de gravedad. Esa es la versión científica más sólida que existe el día de hoy, que el origen de este virus es natural. Hay el debate de si fue creado en el laboratorio o no fue creado en el laboratorio. No hay evidencia científica de que haya sido creado en el laboratorio, y con los algoritmos computacionales y lo que nosotros sabemos el día de hoy, sería muy fácil poder decir si se creó en el laboratorio o no se creó en el laboratorio. Claro. El otro debate es si había un grupo de científicos chinos trabajando con algunos coronavirus en el laboratorio y si ese virus se escapó de un laboratorio y que no fue liberado intencionalmente, sino que hubo un escape. Esa es una posibilidad que necesitamos comprobar y estudiar, porque si resultó que se escapó de un laboratorio, entonces nosotros podemos tomar otras medidas y ya no vendría murciélago, huésped intermediario, ser humano, sino que vendría de probablemente un murciélago al laboratorio y accidentalmente de ese laboratorio se liberó a los seres humanos. Así que eso es importante estudiarlo. Ese es el debate del día de hoy. Creo que es crítico, va a tomar tiempo, no es fácil hacerlo. Y creo que más allá del tema geopolítico, científicamente y desde el punto de vista de salud pública es importante investigarlo, porque entonces pudiéramos prepararnos en el futuro para evitar que esto vuelva a ocurrir. Pensando en el futuro, doctor, usted mencionaba, y para ir concluyendo nuestro programa, que los científicos estaban preparados para una pandemia. ¿Qué lecciones hemos aprendido? ¿Cómo evitamos que se repita? ¿Cómo nos preparamos para lo que viene? A ver, sabíamos que venía una pandemia, como yo mencionaba hace pocos minutos. Pensábamos que era influenza. Nos equivocamos, porque de hecho en el 2002 habíamos tenido el primer coronavirus, SARS-CoV-1. En el 2012 tuvimos el segundo coronavirus, MERS, el primero en China, el segundo en el Medio Oriente. Así que debimos de haber sabido que crónica de una pandemia anunciada, el tercero iba a ser el virus pandémico. Creo que, por un lado, invertir en investigación científica, prepararnos con anticipación. El día de hoy, por ejemplo, sabemos que existe un número de virus peligrosos que, si nos afectan, pudieran nuevamente dar origen a una pandemia. Hoy podemos desarrollar vacunas en 10 meses con las plataformas que tenemos. Creo que ahora tenemos que prepararnos para desarrollar vacunas en 3 meses. Eso es posible si nosotros vamos adelantando las diferentes fases de la investigación científica e invertimos en investigación científica. En Panamá en particular tenemos que incrementar nuestra inversión
en investigación y desarrollo para poder prepararnos con anticipación. Tenemos que tener medidas de detección y respuesta rápida mucho más robustas. Tenemos que tener una combinación de investigación social con investigación de salud pública, con respuestas económicas importantes. Creo que en Panamá se ha logrado de alguna manera mitigar, creo que la respuesta panameña fue robusta, pero nadie estaba preparado para la pandemia. Miramos Estados Unidos y Norteamérica, creo que en ese sentido nosotros nos hemos comportado mejor que los norteamericanos. Aquí nosotros hemos adaptado el cubreboca casi universalmente. En Estados Unidos y Norteamérica no. Vemos la situación que ellos están entrando en la cuarta ola. Hay países que tienen 5 olas. Panamá, la peor ola fue la segunda ola. La tercera ola creo que la hemos mitigado bastante bien. Y si vacunamos rápido, quizás no tengamos una cuarta ola causada por la variante Delta. Así que dentro de la situación grave que nuestro país ha tenido, que es uno de los más afectados en la región, hemos logrado manejar una tercera ola bastante bien. Y cuando uno mira el comportamiento y ve que están reduciéndose los casos, creo que vamos en buen camino si logramos convencer a la mayoría de los panameños de vacunarse. Yo no quisiera tener a 10% de panameños sin vacunarse. 10% de panameños sin vacunarse son 430.000 panameños. Este virus los va a encontrar, los va a infectar, algunos los va a enfermar de gravedad y algunos van a fallecer. La única manera de evitarlo es vacunando a la gran mayoría de los panameños, por arriba del 95%. Muchas gracias, doctor, por su tiempo y su valiosa información. Hemos llegado al final de Conversando con el doctor Eduardo Ortega Barría. Será hasta una próxima edición.